Bienvenidos a Villahermosa, aquí en Durango, México. Llegamos a México después de más de... viajando desde las 8 de la mañana. De las 8 de la mañana y Casi son 12 horas. Son las 7 de la noche, llegamos a México por fin. Por fin, gracias a Dios. Bueno, ya estamos en México, ya llegamos aquí, estamos en un rancho de Durango. En verdad estamos metidos en el campo, aquí no hay nada de señal, pero en verdad estamos aquí celebrando que ya vamos a despedir el año. Son como las 11 de la noche ya casi despedimos el año y les voy a enseñar cómo se ve el rancho aquí. Y estamos aquí en el rancho, miren, esto al aire libre, o sea, esto en el campo, aquí no hay nada, esto es ahí el cerro. Y estamos aquí, mira, con la fogata porque está frito. Y aquí está todo el mundo bailando, están comiendo, haciendo carne ahí, así que vamos a probar ahorita cuerito. Y ahí están haciendo el cuerito. Todo eso que está ahí, eso es el cuerito. Lo están haciendo aquí con aceite para ahorita probarlo. Pero vamos a probar por primera vez el cuerito, como lo hacen aquí en México, en esta zona, ¿verdad? Lo hacen frito, pero queda como suavecito, no queda así como el cuerito en Puerto Rico. Es bien bueno. Es como suavecito, no queda así como crunchy como en Puerto Rico. Pero vamos a probarlo con tortilla. Vamos a echarle un poquito de limón, la tortilla fresca. En la mañana y en la tarde. 10 de 10. Riquísimo el cuerito así. Buenos días, estamos en el rancho De mi papá, Villahermosa. Villahermosa, aquí en Durango. Ya amanecimos hoy 1 de enero. Ya tenemos el gorrito mexicano y ahora vamos a conocer su familia en el pueblo. Así que acompáñenme a conocer Villahermosa. Estamos en una tiendita que es donde compran todos los jugos, papitas, cualquier cosa que se les antoje, aquí es que se compra. Así son las tienditas aquí en México, súper baratas. En verdad son bien humildes y en verdad me gusta, pero no vamos a grabar porque hay mucha gente y por el respeto que no les vaya a gustar. Y aquí estamos en el patio de una casa de aquí de la familia de Rose. Miren este patio que grande. Aquí tienen sus cositas, tienen, ¿verdad?, sembrado. Y aquí, miren, quiero enseñarles, aquí tienen su almacén donde guardan las cosas, frijoles, el maíz, todo, mira. Esto es como un pequeño almacén, aquí tienen todo guardado, su bicicleta. Ahora vamos a ver la casa. Y esto es el campo, aquí esto es el rancho, ¿verdad? Súper humilde y me encanta esto aquí. Pero como ven, así son las calles del rancho aquí en Villahermosa. Todas partes, ¿verdad?, así en tierra. Y vienen las casitas pues todas bien humildes. Y en verdad aquí se respira aire puro. Lo que huele es a madera, a leña, gente cocinando. Ya que hoy es 1 de enero, primer año, están pasando las resacas, así que está todo el mundo, ¿verdad?, levantándose ahora. Y aquí vamos, ahorita vamos por ahí a seguir caminando y explorando esta área de México, que en verdad me encanta el campo, el rancho. En verdad uno se desconecta de todo. Ahora llegamos a una coleadera. Esta es mi primera vez aquí. Y lo que es una coleadera son gente en caballo y tienen que a los becerros agarrarlos por el rabo y tumbarlos. Y esa es la manera como ellos ganan, o sea, aquí en las coleaderas. Así que esta es mi primera vez aquí. Estamos cerca del rancho y en verdad les voy a enseñar esta experiencia aquí. Mira cómo está esto lleno de gente, está todo esto lleno. Y allá adentro es que están, aquí se paran a ver y en verdad vamos a ver cómo esta experiencia. ¿Qué quieres, Rolo? ¿Estás motivada? Ya Rolo ha venido antes. Sí, a mí no me gusta mucho, pero aquí estamos. En verdad pues como que le jalan el rabo a los animalitos. A los toros, ¿verdad? Sí. Chiquititos, a las becerritas, pero es parte de esto y es aquí en Durango. O sea, se hace en otras áreas, pero Durango es bien famoso por eso. Así que vamos a ver, vamos a grabar todo esto. Ahí va a salir 1 hora, así que pendiente cómo es. Y así como vieron que tumbó, ahí cuenta ya y le ponen unos parchitos aquí y esos son ya los puntos. Y mientras más tenga, más puntos son y así ganan más. Así que cuando ellos lo jalan y lo tumban, van contando los puntos que ellos hacen. Así que así es que como es este juego, por decirlo así. Aquí apreciando la coladera con el sunset que hay.
En verdad, de los sitios más bonitos que he visto y que he estado. En verdad, esto es una experiencia única aquí en México. Y en verdad, si tienen la oportunidad de vivir esto, háganlo, en verdad, porque créanme que vale 100% la pena. Es algo bien diferente, una cultura 100% mexicana. Y depende del estado de México que vayan, tienen cosas diferentes. Así que aquí en Durango hacen esto y es bien famoso. Aquí estamos con Sarita en la coleadera. Sarita, cuéntanos, tú que ya estás viviendo toda tu vida aquí en México, ¿cómo es esta experiencia de la coleadera? Pues mira, creo que es algo muy bonito porque, más que nada, Pero problemas técnicos con la cámara. le digo más que nada por las amistades, pues porque llega uno aquí, o sea, se encuentra con amigos, saludas, y es muy bonito la verdad. Sí, estar aquí. porque aquí, o sea, si estás en el rancho, aquí te vas a encontrar con todo el mundo del pueblo, vienen todos, se reúnen y pasan un buen rato. Okay. ¿Y cuál es el propósito de la coleadera? ¿Qué ellos hacen para ganar? Mira, pues la cuestión es de que tienen que tener cierto puntaje, sueltan los toros, entonces tienen que, en cierta distancia, tumban al toro, entonces Ok. ellos van como acumulando puntos y ya para distinguir al que ha tumbado mal le ponen como un distintivo, un moñito. Entonces, pues los tumban y ya al último, el que junte más, pues el que gana. Ahorita creo que había nombrado el primer lugar que no sé cuántos puntos, que había ganado una silla. El segundo, no sé si iba a ganar una soga y el tercero unas botas, creo. Ajá, el que O sea, yo y vi- les dan premios. Y le dan premios, ajá. Sí. Y para competir ellos tienen que pagar 200 pesos, ¿verdad? Por toro. 200 o más de 200. Que vienen siendo como $10 americanos. Sí, lo pagan creo que 200 por, Por 3 toros. Por 3 toros. Por 3 toros. Y mira, aquí les quiero enseñar la represa que hay aquí. Miren qué hermoso se ve esto y las montañas de fondo. En verdad, Durango, México, es el lugar más hermoso de México que está hasta ahora. Así que deben venir acá y Sarita les va a dar un tour por la ciudad. Yo la mejor para dar tours y explicar cosas. Explicar. Así que nos vemos ya que ya nos vamos. Y vamos a probar un hot dog mexicano. Está envuelto en tocineta, tiene tomate, cebolla, guacamole, tiene rufles por encima picadita, mayonesa, queso, en verdad tiene todos los power. Así que esta es mi primera vez probando un hot dog mexicano aquí. Vamos a ver. Y todo esto por 50 pesos, que son como $2 o 3. Riquísimo. ¿Verdad? Con toda esta combi sabe riquísimo. Buenos días desde Nuevo Ideal. Llegamos al centro de aquí del rancho, aquí donde están todos los comercios, todos los puestos de comida, aquí donde vamos a probar. Así que acompáñame a conocer Nuevo Ideal, que vamos a probar comida auténtica mexicana donde están los mejores sabores. Así que aquí vamos. Mira, aquí miren, aquí ya están cocinando. Eso es como cerdo, creo yo que es. Y este aquí es el centro. Aquí es donde está la vía, donde se concentra todo, tenemos supermercado. Así que vamos a ver qué probamos ahora. Son las 10 de la mañana, vamos a desayunar comida rica, de verdad. Oye, vamos a probar esto, ¿cómo se llama? Es como un frappe, ¿verdad? De mazapán. De mazapán. Vamos a darle la primera probadita. Y de chocolate. Está bien rico. Este es diferente porque obviamente es frappe, pero de mazapán. Así que es dulcecito con el chocolate, da un toquecito buenísimo. Y ahora tenemos a Diana, que pidió de qué. Yo pedí un frappé de fresa y es el especial. Yo pedí oro, chocolate y cajeta. Así que el Starbucks de aquí de Nuevo Ideal tiene toda esta bebida riquísima. Y ahora vamos a comer en la lonchería, aquí donde, ¿verdad?, los restaurantes locales, a probar comidita rica. Aquí tenemos tacos de, ¿qué es? ¿De molida? De carne molida. De carne molida, mira, 5 taquitos, miren qué rico se ve esto. También sope, y aquí tenemos, mira, eso es caldo de res, ¿verdad? Sí. Caldo de res. Y me falta mi desayuno, así que ya mismo viene. Yo me pedí un desayuno completo, tenemos el huevo revuelto con jamoncito, tenemos arroz, tenemos frijoles, ¿verdad? Bichuelitas y tenemos la carne ranchera, que viene siendo bistec. Ese es mi desayuno completo, así que vamos a meterle con todos los power. Mira, ya terminamos de comer, comimos todo. En verdad la comida 20 de 10, estaba todo bien rico. Ni me la acabé de tanto que sirvieron. Pero la comida aquí es súper rica. Por aquí vamos a seguir caminando, vamos a comprarnos unas botitas, vamos a comprarnos, ¿verdad? Hay fiesta mañana, así que tenemos que comprarnos unas botas mexicanas, eso es lo que vamos ahora. Y ahora sí que estamos en los puestos, vamos a ver si nos compramos unas botas. Mira, aquí tienen todas las botas, Son medio
Tienen toda esta área llena así de botas. Así que tenemos que comprarnos una. Porque aquí toda esta área, mira, son de puestos de ropa, de botas, zapatos. Tienen de todo. Aquí está el taquero también. Aquí tenemos el taquero. Y aquí tienen muchas cosas. Aquí consigues de todo lo que te haga falta, aquí lo puedes conseguir. Ahora sí tenemos, mira, con el gorrito. La tejana. La tejana, se llama tejana, miren. Y nos salió en como $10. $10, miren qué lindo. Tenemos las botitas. Oh, miren, la correa, no sé si se vaya a ver, miren, enseñé la de Rosy. Miren qué bonita. Y miren la mía de caballo. Las botas. Que después se las enseñamos. Les vamos a enseñar las botitas Compramos después. todo eso, nos regalaron unas botas por $180. Y el señor nos dijo que nada más en Estados Unidos valen $300. Un par de botas. par de botas. Así que nos ahorramos todo aquí. Una oferta. Bueno, aquí estamos, mira, vamos a experimentar. Bueno, yo ya obviamente he experimentado una quinceañera al estilo México. Aquí las quinceañeras, ¿verdad? Son abiertas para todo el rancho. Sí, para todo el rancho. Tú lo ponen en Facebook y todo el mundo quiere venir, pueden venir. Tienen música en vivo, muchas bebidas y el que quiera puede llegar. Y ahora estamos aquí, vamos a hacer la sesión de fotos y miren dónde estamos. En la sierra le dicen. Estamos en la sierra. Miren, ahí está la quinceañera. Y aquí vamos a hacer la sesión de fotos. Bueno, van a hacer la sesión de fotos. Buenos días a todos, estamos en nuestro tercer día. Estamos aquí que vamos a hacer una mini comprita. Venimos al rancho y aquí así es que se compra. Les voy a enseñar cómo se ve la tiendita por dentro, porque así es la manera que la gente viene a comprar. Y si necesitan algo, aquí vienen a la tienda. En cada esquina hay una. Hay gente que tiene en sus casas su tiendita y ahí venden sus cositas. Así que vamos a ver qué tiene. Aquí vamos a entrar a la tienda. Aquí vamos a comprar tortillitas, vamos a comprar huevos, ¿qué más? Frijoles y a ver qué más tienen. Y compramos todo esto, mira, tortillas, donitas, 2 tomates, una docena de huevos por $4. Mira, aquí estamos en la sierra, aquí tenemos, miren, las vacas de los Varela. Aquí tenemos todas las vacas que hay aquí. Como ven, mira, para acá hay más vacas. ¿Cómo cuántas vacas hay aquí? Hay como 50 vacas en todo esto. Y acá para arriba hay más. Para arriba. Allá arriba hay más, aquí es donde ellas toman agua. Y todas estas vacas las crían, los becerritos los venden y las becerras las dejan. Y así la van reproduciendo. Y para acá, me enseña para acá arriba que hay más vacas todavía. Miren para allá, miren todas esas vacas que hay allá. Hay más de 100 vacas aquí. Y están todo este terreno aquí donde ellas comen. Miren esto, miren, para allá está el rancho y aquí donde están las vacas. Y por aquí hay un canal, miren, aquí hay un canal donde el agua llega. Y ahí es que ellas toman agua. Así que ahora le voy a tirar un videito con el dron para que vean todo esto y para que vean todas las vacas. Así que vamos para allá. Y aquí subimos a la famosa peña aquí de Villahermosa. Esta famosa piedra que está aquí, que puedes ver todo el pueblo desde aquí arriba, miren. Aquí tenemos la vista a todo el valle. Aquí está Villahermosa, aquí están donde siembran, donde tienen sus animales. Pero miren qué vistas tenemos aquí de las montañas y el sol cayendo. Si vienes a Villahermosa y no visitas la peña, entonces no viniste a Villahermosa. Esto es uno de los lugares que sí tienes que visitar y en verdad lo vas a ver porque es esta peña bien grande y ahí al lado está la carretera, así que vas a verla. En verdad me encanta ver los valles, aquí miren todos estos valles alrededor. Donde quiera que mires hay un valle y te ve toda la vista. Y aquí estamos en la ruina de lo que era una hacienda
aquí de Villahermosa. Es una hacienda abandonada, donde aquí, ¿verdad?, vivían los campesinos, tenían el terreno para sembrar. Y aquí, ¿verdad?, ya pasó la historia, en verdad. Esto es bien viejo, pero mira, aquí quedan las ruinas todavía. Que estamos todavía caminando. Esto está bien cerca de la peña. Ya vinimos a ver esto, que esto es parte de la historia de ¿verdad?, de este rancho aquí, donde muchos años, ¿verdad?, mucha gente vivió aquí, quizás trabajaron aquí, nacieron aquí. Y estamos viendo un poquito de esto, así que les voy a enseñar cómo se ven los alrededores de esto y lo que queda de lo que fue una hacienda algún día. Y aquí tenemos, mira, muchas puertas también que eran parte de las entradas quizás principales a esta área, pero miren lo grande que es esto. O sea, esto sigue hasta hacia allá abajo y acá hay más ruinas. Como ven, pero todo está abandonado. Bueno, se acabaron las vacaciones estos días aquí en Villahermosa. En verdad, mi primera vez, ¿verdad?, visitando hasta aquí, a mí me encantó. El rancho, en verdad, es pequeño, pero es hermoso. El campo, las vacas, la peña, en verdad, todo aquí, las personas también súper amables, ¿verdad?, la familia de Rose. Así que esta no va a ser la última vez, en verdad, quiero venir. Yo me voy un poco triste porque mi familia están aquí todos, pero volvemos. Sí, no, en verdad yo me quedé súper encantado. Quería quedarme hasta la próxima, este fin de semana, que hay otra fiesta, pero lamentablemente hay que volver a trabajar. Pero en verdad, encantado, y me quito el sombrero por este rancho y por esta gente de aquí de Durango. Hasta la próxima. Hasta la próxima.